¿Cuál es el origen del miedo? ¿De dónde viene el miedo realmente? ¿Podemos desprogramar el miedo? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos bloquea, el miedo hace que no crezcamos, el miedo hace que no nos atrevamos a vivir la vida al máximo. Y estaréis de acuerdo conmigo con que a veces uno pueda intuir o pensar que existen otras vidas, o que no se acaba todo en esta vida, de momento que sepamos a ciencia cierta, solo hay esta vida, por lo tanto hay que aprovecharla al máximo, exprimirla al máximo. Para eso, hoy en Pandora os vamos a explicar cómo liberarnos de los miedos para atrevernos a vivir la vida que nos merecemos. Y lo vamos a hacer con Mercedes Jiménez. Ella es mentor coach, directora de la Escuela de Coaching Regent Palmer, dedicada al diseño e implementación de programas en desarrollo directivo y coaching ejecutivo, y con formación acreditada por la International Coach Federation. Pero aparte de esto, que es importante, obviamente, Mercedes tiene una gran formación académica. A mí lo que me interesa es la formación que tiene práctica, experiencial, porque ella tiene una consulta donde cada día atiende a muchas personas y ayuda precisamente a desbloquear muchas situaciones, como por ejemplo el miedo. Claro que es una emoción universal, ¿no? Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. El miedo. ¿De dónde viene el miedo? Bueno, el origen, a ver, yo no soy una experta ni quiero meterme en un lugar que no es el mío y si es algo, un miedo muy patológico, pues ahí están los psicólogos para poder trabajarlo, ¿no? Pero sí que hay un tipo de miedos, ¿sí? Que son aquellos que nos bloquean el día a día, que no nos dejan avanzar, que en algún momento de la vida lo hemos tenido que aprender. Eso en algún momento hemos sentido esa sensación y esa impronta se ha quedado en nuestro sistema, ¿sí? Y se ha quedado porque evidentemente el miedo tiene una gran carga emocional, lo sabemos, ¿no? Todas las experiencias que vivimos en nuestra vida que tienen una gran carga emocional se quedan en el sistema, por eso se trabaja con los traumáticos, ¿no? Cuando pasa algo. Bueno, pues ha sido aprendido. Y lo hemos tenido que aprender. ¿De qué forma o de qué manera? Para mí, como yo lo entiendo, o como yo lo trabajo. Cuando somos pequeños, evidentemente, a nosotros nos han enseñado cómo aprendimos. Que si éramos buenos, había premio. Si no nos portábamos bien, había castigo, ¿sí? Intentábamos siempre hacer cosas buenas para que nos reconocieran, para ser vistos, ¿no? Entonces, ya ahí empieza el niño ya empieza a incorporar como una sensación de si no hago esto bien voy a ser castigado, no voy a ser premiado, ¿sí? Y luego te diré el por qué te explico esto, porque en consulta veo muchísimas personas profesionales que tienen relación con eso, ¿no? O para no olvidarme, te pondré ahora el ejemplo. Por ejemplo, una persona que ha ido creciendo y ha llegado a su casa con unas notas más o menos razonables, pero el papá, sin darse cuenta, le ha dicho, están bien, pero podían ser mejores. ¿Sí? Este simple hecho, esta simple frase se queda con una gran impronta en el cerebro. Eso que tú llamas impronta, ¿no? Exacto. Es como un impacto, ¿no? Es el impacto que tú recibes. Ajá. Esa impronta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a aprender esa persona? ¿Por qué cuando se hace mayor tiene problemas profesionalmente en las empresas o no se siente bien? Porque siempre piensa que le falta algo y que no hace todo lo que debería de hacer para que el jefe le reconozca. Entonces está todo el día padeciendo, tiene miedo a no hacerlo bien, miedo a no hacer suficiente. Y eso viene simplemente, imagínate, de algo que ha vivido cuando era pequeño. Y yo siempre me gusta desmitificar los miedos muchísimo, porque siempre digo, a ver, chicos, si no hace falta que haya pasado nada dramático en vuestra vida, si no ha tenido que pasar una hecatombe, si no hemos tenido que vivir un trauma demasiado grande para que sintamos miedo, porque lo sentimos, ¿sí? Muchas personas. Es simplemente aquellos hechos que a mí, en algún momento, ya sea esa frase, ya ese castigo que no me dejaron salir con los amigos, ¿sí? Y tal, eso ya se queda en el sistema.
ahí empiezan a nacer los miedos. Y vamos creciendo, y como eso tiene tanta carga emocional y tiene tanta fuerza, eso me va bloqueando en el día a día, en el resto de situaciones que yo necesito en la vida avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O al menos, ¿cómo trabajo yo esos miedos, ¿no? Yo estudié, como digo, con un neuropsiquiatra que me enseñó muchísimas cosas, desde luego, pero me enseñó una herramienta poderosa para ir a desbloquear esos miedos. Y yo le hago ir a la persona a buscar la primera vez que sintió ese malestar en su cuerpo, ¿sí? Porque otra de las cosas que me encuentro cada día y que las vivo en la consulta es que queremos solucionar los problemas del miedo con la mente racional, quiere decir, con la lógica, y desde ahí es imposible. Puedes leer 50.000 libros, puedes ser la persona más aplicada del mundo, puedes ser la persona más intelectual del mundo, tú desde ahí no vas a vencer tu miedo. Tu miedo lo vas a vencer trabajando esa emoción que está en tu sistema y que simplemente lo que vamos a hacer es trascenderla, transmutarla, ir a vivir el primer momento, ¿no? Yo te puedo decir que yo veo diariamente cómo cuando la persona conecta con la primera vez que sintió ese malestar, y además no es que yo no lo pueda verificar, porque yo lo voy a verificar. Si tú a los 5 años estás muy contento, sí, estás muy bien, pero a los 6 ya no estás tan feliz, yo voy a buscar qué ha sucedido entre los 5 y los 6, porque está ahí, ¿sí? Siempre. ¿Cómo luego lo voy a verificar? Pues también con un ejercicio de kinesiología, donde su subconsciente me va a decir si es cierto o no. O sea, me va a decir si lo que me ha contado es verdadero o no. Porque él puede creer que es eso, pero su sistema me va a decir si es cierto o no. Sí, porque a veces lo que tenemos, ¿no? Lo que recordamos del pasado precisamente es eso, recuerdos, creencias. Totalmente. Porque a veces hay cosas que de pequeños las padecimos, pero realmente no era para padecerlo, es decir, las vivimos, pero por lo que sea en aquel momento nos impactó de una manera que ya se quedó en nuestro subconsciente, ¿no? Que es lo que Mercedes llama sabiamente la impronta. Por eso, desde la lógica, desde la razón, tú no puedes desactivar un miedo. O sea, tú por mucho que le digas a alguien, no tengas miedo, hombre, va, que tú puedes, que da igual, por mucho que le digas eso, desde aquí no se puede desactivar. No se puede. Tienes que ir a la impronta, una reprogramación de la impronta. Exactamente, y vamos a ver qué sucedió ahí y qué es lo que tenemos que reparar, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hay que reparar? ¿Estás enfadado con tu madre porque cualquier cosa? Pues venga, vamos a ver, ¿qué es lo que le dirías a tu madre? Dile lo que te apetezca, lo que te nazca y tal, pero hay que reparar. Muchas veces es que simplemente en el patio del colegio al niño no lo dejaron participar en un juego, ¿sí? Esa persona sintió que no pertenecía a ese grupo y luego tiene verdaderos problemas para socializar, o sea, y para cohesionar en una empresa o para participar, y son personas sumamente introvertidas. Entonces, vamos a buscar ahí qué pasó. Y a ese niño, venga, ¿cómo se llamaba ese niño? ¿Qué le dirías? Pedro, te pasaste 3 calles porque me hizo un daño. Bueno, al final lo que hacemos es que acaban riéndose de esa situación. Y fíjate lo que te voy a decir, porque es muy curioso esto que tú acabas de comentar. Nosotros somos 6 hermanos, ¿sí? Y vivimos una serie de circunstancias. Y un día nos hemos juntado todos para explicarnos. Oye, aquello que pasó, ¿os acordáis? Madre mía, aquello era potente, ¿eh? Hizo daño y tal. Y 3 te dirán, yo de aquello, yo no me acuerdo, yo no me enteré. Aquello que sucedió en casa, pues yo no, pero si tú también estabas. Vale, para que nos demos cuenta que la misma situación no genera el mismo impacto en cada una de las personas. Lo que creemos que pasó no tuvo por qué pasar. Exactamente, ¿no? Todos sabemos que vivimos con una parte de realidad y otra parte inventada. No hace falta que yo lo cuente porque eso está ahí. Esa parte que nos hemos necesitado inventarnos ha sido necesaria para nuestra supervivencia. Hemos tenido que adaptar el relato. Hemos tenido que adaptar un relato para poder sobrevivir, porque si no era muy doloroso. Pero llega un momento en la vida
llega un momento en la vida, sobre todo cuando las personas vienen a desbloquear esos miedos, que vamos a desmontar el relato, vamos a desmontar realmente qué te dijiste a ti mismo sobre eso que pasó. Y a veces, como vuelvo a repetir, es que da un ataque de risa. Y ahora lo digo así, con toda la seriedad del mundo, porque para mí mi trabajo es muy serio. Pero el darse cuenta de que generaron un trauma, un drama de algo que a lo mejor no tenía importancia, ahí es cuando tú ves la sonrisa y ahí es cuando yo vuelvo a verificar si esa sensación, primero verifico si la sensación es la misma que siente ahora cuando se tiene que exponer en cualquier situación, si es la misma sensación, entonces verifican, sí, es lo mismo que siento cuando tengo que presentarme una entrevista de trabajo, es la misma emoción que sentí cuando era, vale, muy bien, pues ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí es que hacemos el trabajo para incorporar qué necesitaría. Y también voy a agregar justamente sobre el miedo, porque una cosa quiero diferenciar, Alex. El miedo es tener miedo a algo muy concreto. Sí. ¿Sí? Luego viene la angustia, la ansiedad, que es generalizada, pero el miedo tiene que ser a algo muy concreto. ¿Qué es lo que te da miedo? Exactamente, explícame para que yo te pueda ayudar. Estuve muchos años colaborando con una empresa de comunicación, justamente porque me contrataban sobre todo para trabajar los miedos a hablar en público. ¿Qué descubrí? Algo fantástico, algo maravilloso. Y fue que cuando trabajaba con estas personas que tenían miedo a hablar en público, siempre descubríamos que había una parte de ellos que no querían que nadie viera. Había una parte de su personalidad, de su identidad, que la querían esconder. Por lo tanto, cada vez que salían a hablar en público, como no se podían mostrar tal cual, porque no había aceptación de quién eran ellos, pues les generaba mucha angustia. ¿Sí? Entonces, fue muy curioso, porque esto ha sido a través de los años y la experiencia que me he podido dar cuenta, ¿no? Era decir, ¿qué parte de ti es la que no estás aceptando que si aceptaras podrías salir ahí a hablar sin ningún tipo de problema? ¿Vale? Y ahí ha sido, bueno, maravilloso descubrir, ¿no?, pues esas inseguridades, porque mi padre me dijo que no hacía bien los deberes, o porque me dijo que no sabía cantar, y ya me quedé con que no sabía cantar, ¿no? Entonces iba al colegio y me hacían salir a la pizarra y tal, y ya tenía miedos, ¿no? Pero fíjate de dónde vienen, ¿no? De una parte de nosotros. Siempre de pequeñitos, por lo que veo, ¿no? Casi siempre viene de muy atrás. Mira, mi experiencia, cuando veo que es algo muy, muy reciente, lo puedo detectar y te diré cómo. Si yo siento ya cuando estoy haciendo una sesión que ese bloqueo, ese miedo viene de muy atrás, yo voy a ir rápido. Le voy a decir, voy a ir muy rápido. Dime, cuando tenías 20 años, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué había ahí? Si yo te preguntara si en esos momentos te comerías el mundo, ¿podrías hacerlo? No, con 20 años no. Venga, pues vamos un poquito más atrás y vamos buscando, ¿no? Pero hay veces que yo sé que eso está muy atrás y ya voy directa. Venga, vamos a ver, con 10 años, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué pasaba en tu casa? Y tal. Y ahí ya empiezo a trabajar, ¿no? Porque detecto que viene de muy atrás. Pero también es verdad que hay personas que se han bloqueado y les ha aparecido un miedo a través o de una separación, de un divorcio, de una despedida de trabajo, de un puesto de trabajo, de algo de la muerte de un padre o una madre en la edad adulta. Ahí también aparecen los miedos. A veces son de pequeños, pero a veces son que aparecen de adulto. Hay personas que te dicen, oye, yo cuando era más pequeña, cuando era más joven, yo no tenía estos miedos. Han ido apareciendo en función de una serie de circunstancias que han tenido que vivir, ¿no? Y algo que les ha impactado también, ¿no? O porque quizá tienes frente a ti una persona que te recuerda a aquella persona que tu infancia te
provocó esa impronta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pues eso explica que a veces haya personas con las que tenemos una afinidad especial y otras que nos provocan como desazón o incluso incertidumbre, inquietud. Sí, cada persona nos despierta algo. Sí. Y yo siempre digo, cada persona está ahí para mostrarnos algo de nosotros y para enseñarnos algo. Es verdad que hay personas con las que tenemos mayor afinidad, ¿no? Porque, bueno, decimos, oye, pues quizás hemos pasado circunstancias parecidas, pero yo voy a decirte algo, y se lo digo siempre a todos los alumnos. Para mí el gran desafío es que vosotros podáis llegar a convertir, fíjate lo que voy a decir, a convertir en amigo a tu enemigo. ¿Por qué? Porque ese es el reto. Porque si siempre nos vamos a lo fácil, esto pasa en los grupos, ¿no? Tú que estás en este mundo lo sabrás, ¿no? Cuando hacemos una formación, normalmente se suelen unir las personas que, bueno, que encuentran que tienen algo en común. Y yo siempre digo, separaros. ¿Sí? Y cada día os vais a poner en un sitio distinto. ¿Por qué? Porque estáis buscando con quién tenéis esa afinidad, porque para vosotros es cómodo, es fácil. No es tan fácil con alguien que no piensa igual que vosotros, ¿no? Entonces, siempre vamos a retar, ¿no? Y además hay otra cosa, Alex, que para mí es muy importante. Yo siempre digo, bueno, vamos a cambiar un poquito. La palabra miedo, que ya sé que está como la tenemos muy presente, ¿por qué no la cambiamos y ponemos, tengo un desafío? Desafío. Un desafío. Vamos a retarnos, vamos a buscar cómo vencer eso. El poder es otro, ¿eh? Claro, la posición es otra. Totalmente. Yo cuando estoy en sesión y aparco la palabra miedo, porque para mí la verdad es que tampoco me gusta mucho incorporarla, porque también es verdad que nosotros somos coach y al no ser psicólogos clínicos, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con nuestro trabajo, ser muy respetuosos. Yo no dudéis que siempre cuando viene alguien a sesión detecto también enseguida si esa persona la tengo que derivar a un psicólogo automáticamente, ¿no? Porque veo que hay alguna patología, entonces yo no me lo quedo. Pero si me quedo al cliente, siempre digo, oye, vamos a cambiar esto del miedo, que parece como que aquí tenemos al ogro ¿no? Vamos a poner el desafío. Y si no quieres tener miedo, ¿qué es lo que sí quieres sentir? ¿Sí? Pues valentía, quiero sentir coraje, ¿no? Pues ¿qué es el coraje? Pues hacer aquello que aunque tengas miedo, ¿sí? Lo vas a hacer, porque si vences ese obstáculo, luego irás a por otro más grande, y luego irás a por otro más grande, y al final podrás conseguir lo que tú quieras. Pero hay que vencer los miedos de poquito a poquito, tampoco vamos a decir, mira, aquí de un plumazo, pero sí que es verdad que muchas veces el grande es como que desaparece. De hecho, dicen que detrás del gran miedo, el gran desafío, está el gran tesoro, ¿no? Total. Quizá detrás de tu gran miedo se encuentra tu gran talento, tu gran don o tu misión de vida. Totalmente, Alex. Además es así. Nosotros, que nuestro trabajo como coach justamente es ese, es ir a buscar el talento de cada persona, ¿no? A detectar cómo está. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos desvelando todo lo que hay ahí para que vaya comprendiéndose, porque una de las cosas que tiene que ver con el miedo es la incomprensión, cuando yo no comprendo algo, ¿no? Cuando una situación yo no la comprendo, genera... Cuando no tengo una comprensión completa de la vida. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es que como no tengo toda la información que necesito y no lo puedo comprender, ahí es que entro en esos miedos, esas angustias, ¿no? Pero si realmente tú puedes tener una buena explicación del hecho que está sucediendo, ¿no? Porque al final el miedo no es más que una idea que tenemos de un hecho, ¿no? Si tú puedes tener el máximo de información, eso te va a hacer que el miedo disminuya muchísimo. Te voy a hacer una pregunta ahora, si quieres me la contestas o no, ¿eh? Porque, claro, vamos a hablar de un miedo universal que todos compartimos. Todos tenemos miedos así subjetivos o particulares, pero hay un miedo universal que es el miedo a morirse, que es un miedo que ahora mismo, por la situación en la que estamos, está muy extendido cada vez más, ¿no? ¿Cómo trabajarías tú como coach, por tu experiencia, cómo trabajaríamos ese miedo? Mira, es una pregunta que me gusta mucho que me la hagas, a pesar de que es difícil. ¿Por qué? Porque el miedo a morir también tiene que ver mucho con el apego que yo tengo al mundo de la materia, ¿no? O sea, a lo que es este cuerpo físico, ¿sí? Que es el vehículo que nos transporta, pero que evidentemente somos algo más que
este vehículo. Entonces, yo siempre digo, a veces lo que hago también es leer algo sobre la muerte, ¿no? Leer algún artículo, alguna cosa para ir desmitificando por qué le tenemos tanto miedo a algo que no sabemos si en el otro lado se está muy bien. De hecho, si a mí me tienen que preguntar, yo siempre digo, ¿no? ¿Y por qué no nos preguntamos, no nos cuestionamos si no es aquí donde venimos a hacer el trabajo, los deberes, a pasarlo a veces, a sufrir a ratos, ¿sí? Y en el otro lado es donde estamos tranquilos, ¿sí? O sea, es como, a mí me gusta cuestionarles, ya sé que es un poco de metafísica, ¿no? Que a veces no tiene que ver tanto con nuestro trabajo, pero vuelvo a decir, si yo se lo explico desde la parte mental, va a ser muy complicado, porque al final todos nos vamos a morir. ¿De qué te sirve estar sufriendo desde ahora? ¿Sí? Como un chiste que pasaba en estos días, ¿no? Dice, no lo sé muy bien, pero decía, sé que me voy a morir. Dice, sí, pero hasta que llegue, pues yo voy a disfrutar, ¿no? O sea, pues claro que que todos sabemos que nos vamos a morir, pero oye, mientras llega, pues vamos a disfrutar, ¿no? de cada momento y de cada acontecimiento. Pero yo creo que es un poco lo mismo que hemos dicho antes. Yo diría que es el desconocimiento de no saber que hay un poquito más allá, ¿no? Las personas que quizás nos hemos preocupado de estudiar un poquito más y de profundizar, pues yo siempre digo, pues quizás es aquí donde todos hemos venido a purgar un poquito, ¿no? Y a sufrir y demás, y a lo mejor en el otro lado se está muy tranquilo. Mercedes, tenemos la opción, esta herramienta poderosísima, que es la herramienta de la deshacer la impronta, ¿no? Esa impronta emocional que nos queda y que hace que nos comportemos de una manera determinada o que tengamos miedos, ¿no? Y luego pues está el propio coraje de decir, mira, a ver, yo quiero desactivar esos miedos, no puedo ir con tanto miedo. Leí, no sé dónde, pero leí que un consejo que yo a veces lo he puesto en práctica, y ahí me ha ido bien, que es pequeñas tareas. Empezando la número 1, que es la primera que tengo que hacer, es aquella que me da más miedo. Mi principal desafío, pues esa llamada a ese cliente quizá, que no ha quedado muy contento, hay que hablar con él, lo que sea, ¿no? Lo que nos dé más incomodidad, lo que nos dé más pereza, eso ponerlo en primer lugar. Y en el momento que hagas eso, liberas una energía, yo lo he comprobado, que ya te acompaña durante todo el día. Es decir, cuando desactivas un miedo, claro, te enfrentas a él, liberas energía. Pero piensa que, fíjate que en nuestro trabajo estamos constantemente, evidentemente tenemos un plan de acción y las personas tienen que pasar a la acción. No nos vamos a quedar ahí, si te vienen a trabajar no los puedes dejar, si no hay un compromiso y no se hacen unos deberes, pues ni mi tiempo ni tu dinero, ¿no? Porque mi tiempo es muy valioso también, ¿no? Entonces, si se comprometen a hacer los deberes, que es lo que tú dices, lo que acabas de explicar, es genial. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces les tenemos que decir, vale, esa conversación que tienes que tener con tu jefe, dime cuándo la vas a tener. Exactamente qué día. Ponle fecha. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque si pasa esa primera prueba, luego lo otro ya no se le hace tan complicado. Luego ya vendrá si me da miedo pedir aumento de sueldo, me da miedo pedir que quiero hacer más teletrabajo, me da miedo, bueno, para todo eso preparamos a las personas y las preparamos y evidentemente tienen que pasar a la acción, porque tú sabes que no hay ningún cambio sin acción. Solamente si yo acciono hay un cambio, si no, lo único que tengo es información. Por lo tanto, nosotros sí que trabajamos en esos planes para pasar a la acción, para ver qué resultado. Hay veces que te llaman y te dicen, Mercedes, todavía no he podido. Sin prisa, no te preocupes, si hay algo más, vienes, lo trabajamos, pero hasta que no hagas ese primer paso, no podemos seguir con otra sesión. ¿Por qué? ¿Para qué? Si sabes que hasta que no te enfrentes al primer miedo no vamos a poder continuar. Lo cómodo es enemigo del progreso. Ahí está. Aquello que nos es incómodo o que nos da pereza, o sea, realmente detrás de la pereza hay un miedo encubierto, ¿no? Totalmente. Cuando tenemos pereza, algo nos da pereza es porque tenemos un miedo detrás. Pero, por ejemplo, nos da pereza ir al gimnasio. ¿Ahí hay un miedo también? Bueno, es un miedo muy intrínseco, porque es el miedo a fallarte a ti mismo, sí, a no cumplir. Y fíjate que ahora que tú dices esto, es también muy interesante ver
que la gran mayoría de personas que no dan los pasos justamente tiene que ver con, ¿cómo te diría? Por ejemplo, una persona que tiene miedo a ir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, lo que hay detrás es que le da miedo que le digan que no. Que le digan que no. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es, bueno, ¿y qué pasa si te dicen que no? Pues no pasa nada, si para encontrar un buen trabajo hay que hacer muchas entrevistas. ¿O qué pensáis? ¿Que la vida es, venga, voy al primer trabajo y a mí me tienen que dar ya el puesto? Porque no, es que la perseverancia, lo que es la constancia, son actitudes que a las personas les cuesta mucho de incorporar, ¿no? Es todo como muy rápido. Pero es así, siempre detrás de un miedo me estoy cubriendo de otro. No lo dudes, no dudes que es o me da miedo exponerme y no hablo en público porque me da miedo que me juzguen y me digan que la conferencia o la presentación no ha ido bien, ¿sí? Y otra cosa para superar el miedo, Alex, no sé si con esto terminaremos, pero es que te importe muy poco lo que piensen los demás, de verdad. Si tú vives prisionero de la opinión que las demás personas tienen que tener sobre ti, estás, pero que muy, muy anclado y muy atado, ¿sí? Porque yo siempre digo, ¿y cómo sabes que la opinión de esa persona te es válida? ¿Por qué es tan importante para ti que esa persona te vea perfecta? No, porque tal, bueno, ¿qué pasaría si te pudieras exponer sin la opinión de esa persona? Uy, entonces sí que lo haría. Claro, ¿sí? Entonces quiere decir que muchos de los miedos tienen que ver justamente, y retrocedemos a cuando éramos pequeños. A la impronta. Exactamente. O nos castigaban o nos premiaban. Entonces, como me tengo que exponer, y me da miedo exponerme, porque no sé si me juzgarán bien o me juzgarán mal, o la opinión que tengan será buena o será mala, entonces no lo hago. Y entonces me quedo en la paralización. Mercedes, cuéntanos un poco más, porque hay mucho interés por esto de la impronta que comentas. Antes ya lo has dicho, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Cómo lo haces exactamente para llegar a esa impronta? ¿Cómo la desactivas? ¿Cómo instalas un nuevo recuerdo? ¿O simplemente haces consciente a la persona para que se ría de ello, no le des importancia? No, y ya muchas veces, Alex, yo he contado que muchas veces se ríen y muchas veces lloran. Y lloran mucho. ¿Sí? Porque fíjate que una persona cuando tiene un miedo, el miedo está en una parte de tu cuerpo, ¿sí? Sí. Yo solo tengo que preguntar, dime dónde la tienes. Normalmente está en el tronco, sabemos que está en el tronco, ¿no? Hay personas que está más en el estómago o que está más en el pecho. Lo primero que hago es identificar dónde está instalado el miedo. A partir de ahí voy hacia atrás. ¿Sí? Voy hacia su vida anterior, situaciones, hasta encontrar que más o menos, siempre le digo, te vendrán pensamientos, déjate llevar, ¿sí? Ya aparecerá. ¿A través de hipnosis o...? No, lo hago con la persona, lo hago con la persona muy, muy consciente, lo único que le digo es que cierre los ojos, la voy llevando hacia atrás y entonces paro donde la persona más o menos encuentra la similitud, ¿no? con la emoción que tiene. A partir de ahí lo que hago es restablecer lo que pasó ahí, darle comprensión, porque fíjate, si yo le digo, mira, tu papá no es que no te quisiera por decirte que las notas eran buenas, pero que las quería mejores, es que simplemente en su mundo entendía que si traías un 10 en vez de un 8, pues era mejor. ¿Sí? Vete tú a saber si es porque él no pudo estudiar y porque a ti te exigía para que fueras el mejor. Nunca lo hizo de mala fe, jamás. Nunca lo hizo de mala fe, pero a ti te hizo daño, ¿sí? Vale, pues vamos a recomponerlo. Y vamos a recomponerlo teniendo una conversación con tu padre, ¿no? ¿Y qué hago ahí? Lo que hago es que se ponga en el lugar de su padre en esos momentos para que sienta que su padre se lo decía con toda la buena voluntad del mundo. Y ahí es cuando la persona empieza a relajarse, empieza a darse cuenta de que él lo vivió de una manera quizás un poco dramática, ¿no? Y a partir de ahí, como digo, verifico con una herramienta de kinesiología para saber si es verdad o no. Porque luego ya yo siempre pregunto y hago la misma pregunta, a ver, si no está ese miedo,
desde ese no miedo, ¿podrías comerte el mundo? ¿Podrías hacer todo eso que me has venido a pedir? Sí, desde ahí sí. Desde ahí sí que podría. Ok, pues eso es lo que necesitamos incorporar en tu sistema, ¿sí? La misma sensación que tienes antes de tener toda esa reimpronta. Y la verdad es que da bastante resultado, muy buen resultado. ¿Y eso, Mercedes, en cuántas sesiones se puede conseguir? ¿En una? Mira, yo te voy a decir una cosa, y voy a ser muy honesta, porque yo tampoco, sabes que al no ser psicólogos nosotros no hacemos procesos muy largos, ¿no? Vamos muy hacia el objetivo, orientados al objetivo y a futuro, ¿sí? El pasado lo tocamos bien poquito, el pasado. Solamente yo lo toco para entender un poco cómo funciona esa persona, cómo ha compuesto su mapa del mundo, en base a qué valores, a qué creencias, a qué experiencias, ¿sí? Por qué piensa lo que piensa y por qué hace lo que hace. Sí, pero normalmente yo nunca hago una reimpronta el primer día, en la primera sesión, por más miedo que me diga que tienen. ¿Por qué? Porque me doy el espacio primero de generar un contexto de confianza, de seguridad, porque sé que después puedo llegar a tocar una fibra muy sensible, ¿no? Entonces, lo primero que hago es generar ese contexto donde la persona se vincule conmigo, donde yo le pueda generar esa confianza para que la persona se deje ir. Y normalmente, pues a veces intervengo en la segunda sesión, como mucho en la tercera, si veo que hay mucho trabajo, primero preparo a la persona y en la tercera sesión voy a entrar a trabajar. ¿Las sesiones tienen que ser todas presenciales o pueden ser también a distancia? No, ahora, bueno, yo había trabajado hasta ahora presencial, pero es evidente que nos hemos adaptado todos a los nuevos tiempos y estoy trabajando por videollamada, además mi formación ahora, que antes era presencial, ahora es online, o sea que ahora sí que se puede apuntar gente de donde quiera porque estamos abiertos y podemos hacer sesiones evidentemente por online. Es decir, que una reimpronta, por ejemplo, se puede hacer a distancia. Sí. Yo puedo acompañar a la persona para que llegue hasta el primer momento donde sintió el malestar. Genial, pues ahí tenéis en pantalla el contacto de Mercedes si necesitáis su ayuda, la página web, también el número de teléfono, y ella os dará más información. Mercedes, muchas gracias por estar en Pandora y por quitarnos el miedo. Pues gracias a vosotros.